lágrimas que riegan todo el suelo en primavera. Hoy, en 678, vuelve la sección Multiple Choice. Hoy se cortó durante 17 minutos el audio de Canal 7 solo en una prestadora de TV por cable. Adivinen en cuál. A, en Telecentro. B, en DirecTV. C, en Cablevisión. En instantes, la respuesta. Lágrimas. Papel prensa, nuevas denuncias. La estafa del monopolio a los ciudadanos. El Estado no recibe plata de papel prensa hace 32 años, aunque es el segundo accionista en la empresa dominada por Clarín y La Nación. Han aparecido la potencialidad de delitos que tienen que ver con la subadministración o administración fraudulenta, lo que antes se conocía como vaciamiento de empresa. En 30 años, ¿cuánto el Estado ha ganado a través de papel prensa? No, hasta ahora el Estado ha puesto absolutamente todo, desde exenciones impositivas, otorgamiento de préstamos blandos, y nunca recibió un centavo en parte de papel prensa. Trabajo rural esclavo. La escalofriante vinculación Venegas-Duhalde. 23. Investigación exclusiva. La sombra de Duhalde detrás del trabajo esclavo. Una empresa vinculada al expresidente controla las condiciones del empleo rural en nombre del Renatre. El contrato fue digitado por el sindicalista Momo Venegas y la mesa de enlace. Publicidad oficial. La Nación versus Ámbito. Zaguier debió retractarse. Ámbito.com. El diario La Nación se disculpa. El presidente de Sociedad Anónima La Nación, Julio Zaguier, se disculpó por medio de una carta dirigida al presidente de este medio, Orlando Viñati, por la nota publicada en ese matutino en la que se incurrió en inexactitudes referidas a la circulación y al alcance de este diario. Después de la cadena del fascismo, luego de la cadena de la hecatombe económica, llega a 678. La cadena de los actos fallidos. Que la mesa de enlace nunca se pronunció públicamente respecto de los hechos de trabajo esclavo descubiertos últimamente. Los trabajos esclavos han existido en todos los ámbitos. Por suerte, las 4 entidades no solamente no nos hemos ocupado, preocupado de esto, sino que nos hemos ocupado. Creo que hay que sacarse más las camisetas y tener claro que la camiseta no es la camiseta de una fuerza o de un espacio político, sino la camiseta es contra quién estamos luchando. O sea que es contra el delito, contra la inclusión social, Lágrimas que riegan todo el suelo en primavera de tu mañana azul que llora y ríe. Nombre que se talla para siempre en la madera de los que sin estar están y viven. Voces que te nombran y se aferran al color de esa insolencia alegre que inventaste. Ríos, muchedumbres de un subsuelo que volvió para quedarse acá, para quedarse. ¿Será verdad que te fuiste con la historia? ¿O será que aún no despertamos? Y que con una antorcha nueva en cada mano vas a volver cubriéndonos de gloria. 678 Summer. Y un duelazo. Redrado versus Ventura. Esta foto que vamos a ver ahora, ¿es verdad? No, es una foto que está Ahí está. Es una foto que está fotomontada y esto muestra evidentemente que alguien está nervioso con la nueva forma de hacer política que yo estoy proponiendo. Y la foto es una recreación muy bien montada. Entonces, lo que parece virtualmente real, a lo mejor no lo es. Pero yo gráficamente no puedo poner un texto sin foto. ¿Qué iba a poner? ¿Un texto con 2 fotos de 2 caritas? ¿Qué iba a poner? ¿Un texto con 2 fotos de 2 caritas? Tras el portazo de Silvestre,
Partir es inaugurar una nueva esperanza. Es lo que estoy haciendo en este momento. Hasta la vuelta. ¿Cuál es aquel camino que tengo que tomar? Marce se acerca a los que dirigirían la batuta. Un nuevo millonario, el ganador del Kini 050607 112539. 050607 112539. El 08 le voy a jugar. Menos que la risa de ventanas, aguantando la parada que supieron conquistar. Nunca menos que un enjambre de morochos, arruinándole la foto a los que no vuelven más. Nunca menos que los pibes en el centro, nunca menos que vivir con dignidad. Nunca menos que la patria que soñamos. Nunca menos ni un paso atrás. Nunca menos que la patria que soñamos. Nunca menos ni un paso atrás. Vamos, Norita. Ay, mira, muy buenas noches, bienvenidos a 678. Ustedes saben, los acompañamos durante 1 hora y media con este habitual resumen crítico de lo que ocurre en los medios de la República Argentina. Estimados colegas, muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? ¿Todos bien? Muy bien. Hoy está con nosotros para compartir el programa el señor Luis Embroski. Hola Luis, ¿cómo te va? Bienvenido. Actor, obviamente. Ya estuviste compartiendo el programa con nosotros varias veces, ¿no? Sí, gracias. Está con nosotros también acompañándonos en el programa el señor Santiago Vázquez. Hola Santiago, ¿cómo te va? Es director de La Bomba del Tiempo y director de La Grande también. Vamos a tener un día un poco musical hoy. Muy bien, también está con nosotros Daniel Reposo. Daniel, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Es síndico general de la Nación, titular de la SIGEN. Justamente a propósito de la denuncia que aparece hoy en el diario Tiempo Argentino, en realidad es una denuncia que releva el diario a partir de un informe de la SIGEN. Dice: el Estado no recibe plata de papel prensa hace 32 años. La SIGEN revela que los diarios controlantes se autovenden el insumo por debajo del costo. Tienen un jefe o gerente cada 3 empleados y carecen de normas de control interno. A propósito de este tema, empezamos con el primer informe. Papel prensa. Nuevas denuncias. La estafa del monopolio a los ciudadanos. Tiempo Argentino. El Estado no recibe plata de papel prensa hace 32 años, aunque es el segundo accionista en la empresa dominada por Clarín y La Nación. Un informe de la SIGEN revela que los diarios controlantes se autovenden el insumo por debajo del costo, tienen un jefe o gerente cada 13 empleados y carecen de normas de control interno. Han aparecido la potencialidad de delitos que tienen que ver con la subadministración o administración fraudulenta, lo que antes se conocía como vaciamiento de empresa. En 30 años, ¿cuánto el Estado ha ganado a través de papel prensa? No, hasta ahora el Estado ha puesto absolutamente todo, desde exenciones impositivas, otorgamiento de préstamos blandos, y nunca recibió un centavo en parte de papel prensa. Muy por el contrario, siempre fue al socorro para la adquisición de maquinarias, etcétera. Hace 30 años se adquirió la última maquinaria, papel prensa, a través de sus socios mayoritarios, es decir, el Manieto. Entre Clarín, que maneja Clarín, no ha puesto un centavo, y muy por el contrario hay toda una política de vaciamiento. ¿Cuánto más barato se permitían comprar ellos mismos, los socios de papel prensa, la tonelada de papel respecto a los diarios del país? Ellos están comprando aproximadamente por un 5% por debajo del costo, mientras que por el contrario los demás diarios que no pertenecen al grupo adquieren a precios mucho más caros. También de asociación ilícita, que tiene que ver con el pacto
de sindicación, porque no ha seguido el objeto de la firma, sino de las controladas. Dejar bien en claro que esto no es un ataque del Estado a nadie. Esta es una defensa de la institución Estado Nacional que ha sido succionada y aprovechada por los grupos mediáticos Clarín y La Nación en su beneficio, desde lo financiero, desde el cercenamiento de la libertad de expresión en la Argentina. Constantemente ha sido un abuso de la posición dominante y siempre la pregunta es ¿cuándo esto tendrá fin? Más allá de la historia de sangre, el más volumen que tinta probablemente en la que viene envuelta papel prensa. El papel prensa es como el monopolio de papel barato que en su momento hacen los milicos con La Nación, La Razón y Clarín para justamente favorecer esos tres grandes diarios que puedan comprar el papel a la mitad. Gracias a eso, Clarín crece durante esos años como ningún otro diario, ¿no? En septiembre de 1978, Bartolomé Luis Mitre, hijo de La Nación, y Ernestina Herrera de Noble, inauguraban junto al represor Jorge Rafael Videla la empresa Papel Prensa. El presidente de la Nación, junto a autoridades de la empresa, procede a cortar la cinta con los colores nacionales. De esta manera, queda así inaugurada una planta de papel prensa. Durante todos estos 34 años, a mucha gente, yo siempre le dije, cuando hablan de mi marido me preguntan, siempre le dije que el costo de su vida fue papel prensa. El testimonio de Lidia es estremecedor y es un relato que está asignado desde el principio por amenazas y por asesinatos. Nosotros fuimos los padres de mi marido y su hermano a un lugar del diario La Nación, que era un lugar muy amplio. Se me acercó un señor que se presentó, que era el señor Bañeto, y me dijo que tenía que firmar o íbamos a perder la vida mi hija y yo, que no me quedaba otra alternativa. Y yo no dudé que era cierto en ningún momento, porque ese hombre tuvo la mirada que marcó definitivamente el dolor en mi vida y la pérdida y la amputación de 6 años de mi vida. Sobre el fallecimiento misterioso de Graiber en el año 76, la dictadura militar de Videla le ofrece a Clarín, La Nación, La Razón y la prensa participar del negocio de la producción de papel, o sea, de alguna manera ser jueces y partes porque fijan el precio del insumo que es crítico para sus competidores también. Fueron socios del proceso. Recordemos, así Clarín describía un centro de detención clandestino, asemejándolo a un hotel de lujo. Clarín, Buenos Aires, jueves 1 de diciembre de 1977. Diálogo con extremistas que se entregaron voluntariamente. La ardua recuperación. Invitado por el comando en jefe del ejército, un grupo de periodistas pudo apreciar en la víspera cómo viven en la actualidad ex integrantes de células subversivas que se presentaron espontáneamente a las autoridades militares. El ambiente. Todo está amueblado con sobriedad y buen gusto. La decoración es en colores claros, con cuadros en las paredes, sin que nada evoque la cárcel. Pude apreciar que lo que existía allí no era un centro de recuperación, como ellos lo llamaban. Ver gente torturada, tirada en el piso en medio de roedores, en condiciones terribles. Todo está amueblado con sobriedad y buen gusto. Reflexión imprescindible. El monopolio por un lado estafa a los ciudadanos, por otro incumple las leyes y se vale de jueces adictos, y cerrando la ecuación en forma perfecta, no informa sobre nuevos perjuicios para la población como el aumento de cablevisión, casualmente propiedad de ellos. Reiteramos que Telecentro no aumentó. Un botón para nuestra muestra. Bonelli, refiriéndose a los aumentos de Shell y Techint, a favor de las empresas, por supuesto, e ignorando la voraz suba de Cablevisión. Preocupación por la ofensiva de la Secretaría de Comercio contra empresas como Shell y como Techint, ¿no? A pesar de que el gobierno aplicó la ley de abastecimiento, obligó incluso a Shell a anular la suba de precios en sus naftas, hoy la petrolera interpuso un amparo y mantuvo el aumento. ¿Cómo sigue todo esto? Bueno, sigue con el litigio, o sea, Shell mantiene los precios,
El sector siderúrgico también anunció que no va a retrotraer los precios y que en todo caso va a accionar. Veamos cómo opera el monopolio. Mientras Clarín, dueño de Cablevisión, oculta el tema del aumento, su socio en papel prensa La Nación y el hermanito Sonson omiten mencionar a la empresa. Fortuna Web, de Editorial Perfil. Las facturas de cable llegan con subas de hasta 16%. La Nación. Subas de hasta 16% en la TV por cable. Nos preguntamos, ante el título erróneo de ambos, ¿se llaman por teléfono a la noche para titular exactamente igual? Finalizando, Revista 23 de hoy realiza una investigación sobre Venegas, Duhalde y la explotación al trabajo rural. 23. Investigación exclusiva. La sombra de Duhalde detrás del trabajo esclavo. Una empresa vinculada al expresidente controla las condiciones del empleo rural en nombre del Renatre. El contrato fue digitado por el sindicalista Momo Venegas y la mesa de enlace. Clarín y La Nación, dueños de Papel Prensa y Expoagro, no incluyen el tema en su agenda. Por supuesto, solo atinan a demonizar a Moreno sin fundamentación. Vamos al plomo. Bueno, acá tenemos un problema porque, claro, yo no lo puedo resolver. No lo puedo resolver porque Julio Blanc no está, pero aquí la producción hace tiempo que me viene diciendo que Guillermo Moreno, que es el plomo de la semana, debería ser socio honorario de Código Político. Es muy difícil la semana que Guillermo Moreno escapa al medallero. Al oro seguro, pero al plomo y al Pinocho es un abonado. ¿Y por qué el plomo esta semana? Porque hizo de todo. No dejó nada por no hacer. Plomo para Moreno y lo del socio honorario lo vamos a ver. Vamos al Pinocho. Guillermo Devido. Perdón, Julio Devido. Claro, también hay otra propuesta y es que en lugar del Pinocho demos el Guillermo Moreno de la semana, pero esta ya está descartada. Las tres obsesiones de Clarín parecen ser la inflación, la llamada inseguridad y Moreno. A los fallidos sobre los dos primeros temas de los últimos tiempos, se agrega el de Van der Kooi de anoche. El resto del día está proyectando una temperatura. El resto del día está proyectando una temperatura que va a ir aumentando. Esta vez un rayo potente mató un balcón. Un rayo potente mató un balcón. Vamos al Pinocho. Guillermo Devido. Perdón, Julio Devido. Claro, también hay otra propuesta y es que en lugar del Pinocho demos el Guillermo Moreno de la semana, pero esta ya está descartada. Bueno, muy bien. Ahí se vio un poquito de la batería que después van a estar tocando los amigos de La Grande. Reposo, querido, ¿de qué se trata básicamente la falta de tratamiento que hay por parte del Congreso de aquel proyecto que envió el Poder Ejecutivo, ¿no?, para que se declare de interés público la fabricación de papel? ¿Por qué está esa situación así como sin resolución? Hoy este proyecto ya tiene dictamen favorable de las comisiones y solo falta el tratamiento tanto en diputados como en senados. Es un proyecto que propuso el gobierno, pero luego se adoptó el proyecto de una diputada que lo que hizo fue modificar y democratizar absolutamente con este esquema todo lo que es la adquisición, compra y fabricación de papel. De esta manera todos van a tener el mismo derecho, va a haber controles por oposición, las editoriales van a tener sus controles específicos que hoy no los tienen, van a generar además que haya el cuidado al ambiente necesario por parte de las organizaciones y van a intervenir todos los actores para esto. Fue necesario trabajar mucho
generar la difusión correspondiente y se trabajó en todo el país para que se tome conciencia de que esto se apruebe. Y realmente, si el Congreso tratara esta temática y aprobara, hoy cambia la historia de la Argentina, porque permitiría que todos puedan adquirir de la misma manera, sea transparente el proceso de adquisición y haya un plan de inversión que hoy no existe. ¿Este informe de la SIGEN va a ser presentado también ante diputados? Digo, bueno, ¿van a tener en cuenta los diputados al momento de tratar el tema? Sí, nosotros lo que hemos hecho es, en este informe de situación, que básicamente es una fotografía de lo que está sucediendo en la empresa en cada uno de los ámbitos y si cumple o no con el objeto social. Hoy no lo está cumpliendo. Fue elevado a la presidenta básicamente porque hay un grave perjuicio fiscal y se corre peligro de que la empresa, de continuar con esta película, que la empresa pueda desaparecer. Este es el grave peligro. Después, el Estado se ve perjudicado porque ha puesto muchísimo dinero y hoy no hay absolutamente ningún plan de inversión. Y básicamente los grandes perjudicados son las editoriales que no pertenecen al grupo. Acá es pertenecer o no pertenecer. Acá hay un sector que puso el dinero y otro que lo gastó, que se benefició y perjudicó a su vez a sus competidores. La verdad que es lo más claro en cuanto a lo que es el vaciamiento, lo más claro en cuanto es lo que es la administración infiel, y esto debe ser reparado. Luis, ¿qué te parece esto de que papel prensa se vendan entre ellos más barato y vendan hacia afuera más caro? Y es un negocio redondo, sí, seguro. Creo que es como, me parece que la instancia final que el Congreso empiece a tomar esto va a terminar de quebrar el pacto espurio que hay con la punta quizás del ovillo de lo que tiene que ver con el empresariado cómplice con la dictadura. Me parece que es un poco la apertura de eso, ¿no? Estamos esperando eso como tantas otras cosas, pero está latente, me parece que esa posibilidad. Estaba pensando que el acceso al papel es lo más importante, digamos, para pensar la libertad de prensa, ¿no? Vos que trabajas en diarios todavía, ¿no? Yo que sigo trabajando en diarios, en ese medio así histórico ya casi. Bueno, creo que en el informe era claro lo que decía la Nata en ese momento cuando el gobierno no había tomado la bandera de papel prensa, entonces él parece que coincidía con la línea que después tomó el gobierno, aunque dice lo contrario. En el sentido de que es un beneficio absoluto para las empresas que tienen el dominio del papel, ¿no? En este caso, Clarín, La Nación y La Razón. Ahora, le quería hacer una pregunta a Reposo. Con respecto a... El informe habla a partir del informe que ustedes hicieron en la SIGEN de los beneficios que tuvo la empresa. Evidentemente, a lo largo de 32 años, Papel Prensa no fue una empresa deficitaria. Digamos, La Nación y Clarín tuvieron beneficios en ese tiempo. ¿Cómo puede ser que el Estado no haya recibido nada? Porque el Estado, a pesar de ese poder dominante de estos medios, incluida La Razón, tiene participación en ese directorio. Sí, lo que es claro que desde el Estado nunca se había controlado. Esto es totalmente claro porque... El Estado fue cómplice de esa situación. Obviamente que hay una complicidad por parte del Estado. Hubo, lo que mi compañera dice, que es una pregunta que se amplía para esclarecernos nosotros mismos. Papel Prensa es una empresa donde nosotros, los ciudadanos, tenemos acciones como Estado. Exactamente. Esta empresa no daba ningún usufructo al Estado, pero se llevaban sus economías favorables. ¿Por qué? Porque se llevaban papel. Lo primero que se llevaban, el costo del papel mucho más barato, y eso era un beneficio. Es probable, y estoy haciendo una especulación, que en la contabilidad pudieran producir pérdidas. Es probable. Ahora, preguntémonos, ciudadanos, porque tenemos que preguntarnos, para darle valor a lo que están haciendo ustedes hoy. Y para que sepamos qué es lo estratégico en la política, que no es entrar y hacer una cosa determinada. Son los tiempos. Durante 30 y pico de años de democracia, con distintos presidentes, de distintas características ideológicas, con distintos ministros de Economía, tuvimos nosotros un representante del gobierno dentro de Papel Prensa. Un señor que podía ser usted, que podía ser Alberto Fernández, como fue el último representante. Luis Juez también. Que podía ser otro que... No me acuerdo en la época de Alfonsín quién era el representante, o en la época de Carlos Menem. Lo cierto es que ese representante o fue pagado por Papel Prensa para que no dijera nada ante la anuencia de toda la democracia, o realmente
no iba nunca a papel prensa y no le importaba lo que sucedía en papel prensa. Por lo cual lo que se está haciendo ahora es realmente algo revolucionario. Y lo que digo, no estoy diciendo nada que no salga del sentido común. No hace falta ser periodista para tener este pensamiento. ¿Está de acuerdo en el planteo? Sí, es muy doloroso ver cuando hubo flagrantes violaciones a la ley y nadie se había dado cuenta, cuando había enriquecimiento sin causa por parte de personas que durante más de 20 años estuvieron percibiendo honorarios sin trabajar, porque ahí había conformado un comité donde había salarios totalmente desproporcionados, que lo sigue habiendo. Cuando nosotros denunciamos que había salarios y que un gerente cobraba 135.000 pesos, se trata en reunión de directorio con posterioridad y la culpa la tenía el síndico, que había dado a conocer el salario de un gerente y que había roto el deber de confidencialidad. Entonces, en vez de tratar el tema, el grupo mayoritario lo que hace es denunciar a Daniel Reposo, básicamente porque dio a conocer este sobredimensionamiento de los costos. Y así puedo hablar de 1000 tipos de violaciones, entre ellas una que si uno tiene un comercio y pone un dinero, generalmente a los deudores no les hace descuentos. Acá el grupo Clarín le está haciendo descuentos a la Nación, que es su socio, que adeuda 20 millones de pesos y le está refinanciando su deuda, ¿sí?, básicamente a un valor por debajo de la tasa LIBOR, esta tasa que tienen los bancos para prestarle a la gente, sí, que es una tasa más baja. Le están vendiendo por debajo la tasa LIBOR. Esto son violaciones que hacen que haya una administración totalmente infiel, porque además le hacen descuentos, sobredimensionan costos, mientras que el diario de mi pueblo tiene que ir comprarlo, lo compra muchísimo más caro y cuando no tiene dinero para comprarlo le dicen te lo financio a un precio que sale 3 veces más que el préstamo en el mercado, porque esa editorial no tiene fondos ni puede presentar una carpeta en cualquier banco para dar un préstamo. Y esto es inconcebible porque básicamente lo que se ha hecho desde el Estado fue no tratar de generar una maquinaria o una industria para ganar dinero, sino hizo una inversión para que haya sustitución de importaciones, para que crezca la industria. Los mismos medios editoriales subsidiaron para que se compre maquinarias y nunca más se compró una máquina desde que el Estado dejó de poner el último centavo. Y esto es inconcebible en la Argentina. Santiago, ¿te parece que esta posición, digamos, de parte de Clarín y Nación de papel prensa afecta en algo la libertad de expresión o no? ¿Cómo lo ves? Mi sensación es que más allá de la parte de los negocios, digamos, que se hacen con la posición dominante así de monopolio, en realidad a mí como ciudadano lo que más me indigna un poco es que viviendo en una democracia en la cual la información debería ser de alguna manera lo más accesible, es la herramienta para pensar, para poder decidir, y que haya en la rama de la información, el papel, los diarios, todo esto, que haya desbalances producto del monopolio, me asusta más incluso que la parte económica, la parte del déficit de información que finalmente tenemos, de voces, de este tipo de cuestiones. Exactamente, o sea que esa situación económica finalmente afecta la forma en la que uno consume información, ¿no? Muy bien, vamos a otro tema, distinta vara. En este caso tiene que ver, a ver si me acuerdo, voy a mantener los papeles aquí. Ah, claro, porque ustedes saben que hay un aumento muy importante de la producción en la industria automotriz. Estos son números relevados en los últimos, por lo menos en el último año. Fíjense en este caso cómo trata Clarín el aumento y cómo trataba en su momento la caída de la producción automotriz. Otro regreso en 678. ¿Se acuerdan de la logradísima sección de 678, lo obvio y lo sutil? ¿A que no saben qué sección vuelve esta noche? No, lo obvio y lo sutil no. ¡Vuelve! Distinta vara. Y en realidad es exagerado hablar de vuelta, ya que hace 10 días mostrábamos un flagrante caso. Bueno, basta de paparruchadas. Sin perder más tiempo, vayamos al nuevo ejemplo. En página 23 y bien chiquitito, Clarín informa hoy sobre el aumento en la producción automotriz. Clarín, 4 de febrero de 2011, página 23. Datos de enero, aumentó 48% la producción de automóviles. ¡48%! ¿Escucharon bien?
aumentó el 48% la producción de automóviles y lo ponen bien chiquitito en la página 23 para que nadie lo vea. Sin embargo, en el 2009, en el lugar central de su tapa, informaba sobre cifras entonces no favorables. Tapa de Clarín, jueves 5 de febrero de 2009. Otra brusca caída en la producción de automotores. ¡Ah! Distinta vara a full, ¿no? ¿Cómo era esa promo? La realidad se puede tapar, o se puede hacer tapa. Clarín, el gran diario argentino. Tapa de Clarín, jueves 5 de febrero de 2009. Otra brusca caída en la producción de automotores. 4 de febrero de 2011, página 23. Datos de enero, aumentó 48% la producción de automóviles. La realidad se puede tapar, o se puede hacer tapa. Clarín, el gran diario argentino. Bueno, contundente, ¿no? La verdad. La realidad que fabrican ellos es la que se puede hacer tapa o la que se puede tapar. Así seguimos estando hace muchos años y me parece que más allá de que el dato en un sentido favorable y en otro sentido tenemos que pensar que el tráfico va a ser enorme, digamos, en relación a los automóviles que va a haber en la calle. Bueno, digo, me parece que tiene que ver con el tema anterior, digo que hay algo que se tiene que quebrar de una buena vez, pero al mismo tiempo me parece que más que quebrar ellos es como que tienen que aparecer las voces que tienen que aparecer, que es lo que estamos esperando con todo lo que tenga que ver con ley de medios y todo lo que viene ahí en la gatera esperando, ¿no? Ahora, ¿no te parece que de alguna manera ya hay un modo de leer los diarios en los cuales uno se pone como también a evaluar si esto que está leyendo se corresponde de alguna manera? De algún modo me parece que es la realidad que querés vivir vos o la vida que querés vivir. Digo, vos querés vivir una vida amargándote o querés vivir una vida más plena o teniendo una mirada positiva de la vida, y con respecto a eso vos elegís el diario que lees. Si vos querés leer una buena noticia en la página 40 a la derecha, abajo chiquito, o lo querés ver en tapa, ahí me parece que empieza a definir más que un modelo de gobierno, un modelo de vida. ¿Las buenas noticias son noticias, Orlando, o no? Hay una vieja historia del periodismo que en realidad todos la sabemos. Vos sabés que hay un axioma tremendo que es: una verdad sin interés es eclipsada por una mentira emocionante. Sí. Una verdad sin interés es que la gente vaya a la escuela todos los días, que haya un profesor excelente que cumpla con el programa, que tenga vinculación con el discípulo. Y la mentira emocionante es exagerar algo que ya de por sí suena mentira. Esto no hace falta aclararlo. El periodismo se aprende de esa manera, es cruel. Por eso se vuelve cínico. No sé qué se vuelve el actor. A lo mejor se vuelve otra cosa. Algo se vuelve no bueno, por lo general. Por lo general no es así. Para aspirar a santo no hay que ser ni periodista, ni político, ni actor. Momentito, que se defienda, que se defienda. La doy para que... Ni católico, creo. Lo que sí es cierto, lo que sí que marcaste... Yo estuve el otro día, otra vez, con una gente con un gremio de portuario, comiendo en un petrolero, en un barco. Y eran militantes, tipos que estaban en la lucha. Estaba allí, voy a citarlo, porque Juan Carlos Smith, que es de la CGT, y todos, en realidad, dependían un poco éramos 2 o 3 periodistas, una charla amena, la idea de que este programa, y en realidad me querían homenajear a mí, que esa fue la realidad, este programa había abierto las cabezas. Y había tipos pesados que la pasaron mal en los años 70, otros, digamos, que militaban en las bases permanentemente políticas. Y yo, que en realidad parezco un paracaidista, me sentía inmerecidamente homenajeado. Pero el programa era el homenajeado, por lo cual yo tuve que ser más fraterno con mis compañeros. Y dije, ¿por qué les parece? Porque este programa abrió la cabeza, nos hizo ver los medios de otra manera. Y yo digo, pero ustedes
A ustedes les mentían los medios. Tipos que tenían puesta la ideología, que habían leído a Jauretche, que han leído a Scalabrini y Ortiz, que han seguido las doctrinas del peronismo de base. A mí me llamaba la atención, pero esto siempre, y esto es para vos la respuesta, está ocurriendo en todos lados. Estoy seguro que si preguntamos a los que están acá, seguramente respetan a este programa, y por eso a los afluentes que tiene, porque este programa tiene afluentes, ya no tiene la unicidad que tuvo al comienzo cuando empezó. Ahora hay muchos programas y conductores excelentes que hacen esta equiparación o comparación de etapas. Yo creo que es demasiado, ingenuo creer que la gente es atravesada por la mentira y no reacciona. ¿Y saben cómo se ve eso? Es fácil. Se ve en la reacción militante de los jóvenes que se ha incorporado a este debate. Yo creo que esto está produciéndose en las escuelas y me parece, y hago esta agregación casi de maestro Ciruela, que lo estoy haciendo, yo creo que no se puede enseñar más periodismo como se enseña. Que es una antigüedad. No pueden enseñar el periodismo que enseñaron, porque si no lo transforman en varones. Y hay que aspirar a que haya periodistas mejores. A ver, Daniel, ¿cómo lo ves esto, digamos, el modo de consumir los medios? No, creo que está cambiando y coincido que está cambiando la credibilidad en Argentina. Antes se compraba lo que se leía y hoy la verdad que no se compra. O sea, leer algo como se expone en forma negativa hace que uno empiece a dudar, y hoy el compromiso de los jóvenes, principalmente son los motores de cambio de la Argentina, han hecho que puedan trabajar estos conceptos, militarlos. Hoy hay herramientas nuevas que también han sido muy poderosas en Internet que hacen que uno ya pueda comparar y escuchar otras voces, y esto es esencial porque en la Argentina nos acostumbraron durante muchos años, durante la dictadura militar, a que no se podía leer en el colegio a determinados autores, y esto fue una cultura, y a medida que van cambiando las generaciones, ya esta generación nueva que viene ya no tiene esos preconceptos que sí los tenemos los que ya tenemos alguna edad. Ahora, Santiago, estaba pensando que veíamos una distinta vara respecto de puntualmente una actitud contra el gobierno o alrededor de una política del gobierno. Ahora, también se ve esta situación de los diarios en cuestiones artísticas, en obras. A mí, mira, me hacía mucha gracia la primera vez que yo entendí el grado de edición que puede haber en un diario o en una revista, y el grado de deformación del mensaje que puede suceder. En una pequeña entrevista que me hicieron, músico, paracaidista, pero real. Somos bichos que vivimos un poco en el sonido, la estratosfera. O sea que el tema de la entrevista no podía tener un interés político realmente, ni económico, ni nada demasiado pesado. Y sin embargo, ya de lo que yo dije a lo que llegó a imprimirse, la diferencia era tan grande que el mensaje era incluso opuesto al que había dicho al principio. Y dije, si hay un editor encargándose en este diario de que mi mensaje sea opuesto en algo que no les puede afectar en lo más mínimo, lo que será en las cosas que mueven millones, que mueven el poder real, etcétera, ¿no? Exactamente. Y a partir de ahí empecé, como decía él, a través de internet, a leer 3 diarios a la vez. Si había una noticia que no me interesa en lo más mínimo, veo un titular o algo así, pero si hay algo que me interesa un poquito, por lo menos tengo que leer 3 diarios. ¿Nora? No, yo creo que vos preguntabas antes si una buena noticia es noticia, ¿no? Creo que en realidad eso sí sigue siendo una realidad en todo el periodismo, es un poco lo que decía también Orlando. La buena noticia no es noticia, el periodismo siempre va a buscar el lado negativo de las cosas. Me acuerdo siempre una vez en Página que tiene una tapa difícil de sostener porque es un título muy grande, ¿no? Que tiene que sostener la tapa diariamente. Y a veces no hay una noticia que vos digas, bueno, se justifica tanta relevancia. Y uno de esos días era un día en que prácticamente no había tapa. Vos decías, ¿con qué hacemos tapa? No pasó nada realmente relevante. Y llega un editor que había escuchado en un taxi que había despistado una avioneta supuestamente en Aeroparque. Entonces pasa otro editor de una responsabilidad mayor y le dice, no, con una avioneta no hacemos tapa. ¿Qué hacemos con una avioneta? 2 muertos no es una tapa. Resulta que a medida que se iban conociendo detalles, había sido el accidente del APA. Entonces pasa otro secretario de redacción y dice, la pucha, justo mañana la tapa no es a color.
¿entendés? Porque la tragedia era tan grande que ya justificaba no solo la tapa, sino que la tapa hubiese sido a color. Esto es el periodismo, esto es la esencia del periodismo, es la mala noticia como motor del morbo en general. Me parece que lo que está pasando ahora, y para esto sí este programa evidentemente es muy útil, para que la gente en general, el ciudadano en general, se dé cuenta de esos manejos de los medios, que en este caso, bueno, es la información, es que prioriza, ¿no? Porque esto es más importante que una buena noticia. El tema es cuando hay una intencionalidad política que te lleva a tergiversar o a no priorizar con la misma vara las distintas cosas, porque si hubiese bajado un 48% la producción automotriz... Era el diario. Era el diario, la tapa, el suplemento económico, un suplemento especial, digamos. Es muy notorio eso. Claramente. Vamos a pasar a otra sección, otra vuelta. En este caso vuelve el múltiple choice, ¿cómo me cuesta esta palabra? Múltiple choice a 678, porque saben que se le cortó el audio a Canal 7 durante una buena cantidad de tiempo. Siempre en inglés, no podemos hablar en español. ¿Y cómo sería múltiple choice en castellano? En vuelta de sección, menos mal que no vuelve empleado del mes, porque si no con esa camisa estás listo. Gracias, Cabito, gracias, Cabito. Vamos con el múltiple choice, dale. Vuelve a 678, la sección Multiple Choice. Hoy en la señal que emite una empresa de TV por cable y no en las otras, se cortó durante 17 minutos el audio de Canal 7. Adivinen en cuál. A, en Telecentro. B, en DirecTV. C, en Cablevisión. Aclaramos a la audiencia que durante 17 minutos, ni bien comenzamos esta edición de Visión 7, la imagen se vio perfecta de la televisión pública. Lo que no pudieron percibir fue el audio por problemas técnicos de la empresa Cablevisión. Pregunta final. ¿Tendrá algo que ver este corte con el llamado de Vudú a no respetar el voraz aumento que solo aplicó Cablevisión? Las otras operadoras de cable no lo hicieron. ¿Que vuelve a su servicio, por ejemplo, más caro que el de Telecentro, aún incluyendo este último telefonía? En el caso de Multicanal, tenemos la resolución 50 del año 2010 que establece claramente que es necesario que haya un correlato entre la variación de costos y el intento de variación de precios. Por eso le decimos a la población usuaria, cliente de esta firma, que no pague la factura. Yo estuve averiguando también la posibilidad de mudarme, pero por ejemplo la Telecentro no llega al barrio donde yo vivo. Claro. Entonces no tiene red ahí, o sea, simplemente estamos en manos de un único prestador. Bueno, así queda bien de manifiesto el problema que trae a una sociedad los monopolios. Estimada Nora Beiras. Sí, bueno, me parece que el tema que, bueno, son tan amplios los informes que uno se va enganchando con distintas cosas, ¿no? Pero el tema de cómo se deciden los aumentos de precios sin una justificación aparente, cómo el Estado interviene para regular esos precios y por lo tanto las empresas deciden incumplir con una decisión del Estado, que se supone que tiene legalidad para tomarla. Esto queda totalmente desdibujado. ¿Por qué? Porque el manejo, ahí sí se nota claramente cómo el manejo de la información y el poder que tienen para hacer aparecer o hacer desaparecer los temas de la agenda pública hace que este incumplimiento de la ley pase a ser naturalizado y pase a ser justificado. Yo otro día leía, ya no me acuerdo, una declaración de Ratazzi, de Cristiano Ratazzi, que decía que la aplicación de la ley de abastecimiento por parte de la Secretaría de Comercio era totalmente inadecuada, porque esa ley era una ley vieja. No, sí, pero ¿cómo? Las leyes se cumplen si vos considerás que es una ley nueva o una ley vieja. Si es moderna, la cumplo. Si es vieja, no la cumplo. Digamos, este criterio, y son los mismos representantes
que exigen después seguridad jurídica, ¿no? Que dicen que cuando se modifica alguna legislación que los deja de beneficiar en una forma absolutamente injustificable, ahí entra en juego la seguridad jurídica, entonces no se puede cambiar nada. Bueno, pero en general hay una resistencia a cualquier política de Estado por parte de muchas corporaciones. No sé cómo lo viven ustedes, Daniel. Sí, la verdad que acá estaban mal acostumbrados estos empresarios, porque en la época de los 90, con esta cuestión de decir que el mercado regula absolutamente todo, quebraron cualquier cantidad de empresas. Y uno ve a estas empresas, sus balances, donde tienen una utilidad extraordinaria en estas épocas, se jactan de haber dado bonus a sus empleados muy importantes, y luego, en forma injustificada, lo que hacen es directamente dar aumentos, y realmente esto es lo que no se entiende, porque digamos todo lo que hace el Estado es regular para que cada ciudadano pueda tener acceso, y acá no se ha justificado para nada la medida, no ha habido ningún tipo de presentación para decir por qué se está aumentando, y bueno, da mucho que pensar cuando los aumentos son siempre de las mismas empresas y ante determinados momentos de la Argentina, ¿no? Luis. Y me parece que tiene que ver con un control más amplio de todo lo que tenga que ver con cómo el Estado está bajando determinadas políticas, y que haya un control de esto, digo, porque lo de los monopolios salta a la vista, pero también eso lo podemos llevar a cualquier tipo de lugar, de cualquier tipo de consumo que pueda llegar a haber, que está transgrediéndose permanentemente. Digo, y me parece que ahí es donde hace falta un cambio de cultura, porque también el tipo de inspección y de control está también socavado por la política de la coima. En su momento, cuando fue el tema de FiberTel y la licencia, viste que hubo una marcha con respecto multitudinaria. Para mí estaría buenísimo que haga una marcha, mucha gente pidiendo que aumente Cablevisión. Estaría un montón de plazas llenaría, calculo. Que aumente las chapas de techín, que aumente Cablevisión, estaría y buenísimo. otra cosa es lo que aumenta. ¿Cómo ve, Santiago, esta resistencia de gran parte de la sociedad, si se quiere, y también, por lo menos, de un sector corporativo, económico, de resistencia a las intervenciones del Estado? Y yo creo en un Estado que regule fuerte, digamos. A mí me parece que lo que está pasando ahora, que no pasó antes, si bien creo que hay mucha gente que tiene sus teorías y que las viene, es que haya un gobierno o dos, digamos, que lo estén sosteniendo con bastante firmeza y viéndoselas en algunos momentos, en momentos de tensión y momentos difíciles, y pasar a través de esos momentos. Yo creo que va generando también un cambio de cultura, digo, a nivel empresarial, en otros niveles, pero supongo que debe ser una lucha eterna, digamos. Y es un proceso, ¿no? Sí. Es una cosa que se va haciendo de a poco. Así estamos. Señores, vamos al corte, ya volvemos. Buenas que aprendo mientras camino mis calles. Me llevaré las buenas luces que tiene la gente, que me iluminan la vida y me regalan mi suerte. Como un río que camina hacia el mar, quiero ver la risa del sol.